Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos al segundo programa de Capaces y Distintos, Vale Ser Diferente. ¿Cómo va, Lu? ¿Cómo estás? Vir? Buenas tardes. Sobrevivimos al Sí. segundo programa. Sí, tuvimos varios comentarios, Sí, hubo la verdad repercusión, Ujú. hicimos cortes para las redes. Estuvimos a full esta semana Muy con el bien, tema de streaming. sí, sí. La verdad que muy bien. Agradecemos a todos por haberse copado, por haber participado, por haber dejado su mensaje, su comentario. La verdad que muy contentos. Así es, así Ujú. es. Bueno, y en esta segunda oportunidad, ¿qué nos trae por acá? Contame un poco, Lu. Bueno, tenemos varias cositas. Tenemos un invitado que lo vamos a dejar como la otra vez, me parece, ¿no? ¿Qué te parece? Tipo Sorpresa hasta último minuto. Hasta Está último bien. momento, pero es un invitado, no sabes. Muy Te bien. tiro solamente la data. Tiene su propio documental en Netflix. Apa, Así que apa. solamente te voy adelantando eso. Nosotros aparte quiero contarles que somos muy intensos con todo lo que hacemos, así que hoy nos trajimos, miren, merchandising, Ah, ya es tenemos. verdad. Tenemos No sé si se ve nuestras ahí por tazas, el nuestro logo. centro de mesa. Agradecemos ahí Sí. a KML Stickers por las tacitas muy lindas. Así que bueno, ya estamos tirando hasta chivo. Sí. Chicos que no nos pidieron. Bueno, contame qué me traes por ahí, por el diccionario de la discapacidad. Bueno, para el diccionario de inclusivo que bueno, que lo vamos a hacer todos los programas, la palabra de hoy es sistemas de apoyo. ¿Qué son los sistemas de apoyo? Los sistemas de apoyo son el conjunto de estrategias, de herramientas, de personas que ayudan a las personas con discapacidad para que puedan lograr realizar sus actividades de la vida cotidiana, ¿no? Y que puedan generar su autonomía y participar en la vida plena. Bien. Estos sistemas de apoyo se pueden aplicar en la vida laboral, en la vida educativa, en todo ámbito, digamos. Ajá, muy bien. ¿Se te ocurre algún ejemplo o te mato un poco con eso? No lo pensé, pero sí se me ocurre algún tipo de ejemplo. Lo ponemos y lo podemos llevar a la inclusión laboral. Una persona que por ahí necesita que a las tareas se las dejen por escrito. Por Ajá. ejemplo, ¿no? Para memorizárselas un poquito mejor. Entonces pasamos de la oralidad a la comunicación, digamos, por ahí más analógica y dejarle las cosas por escrito a la persona, por ejemplo, tareas o responsabilidades que debe cumplir. Eso puede ser un sistema de apoyo. ¿A vos se te ocurre otro? Se me ocurren varios, de Ujú. hecho la noticia que traigo para hoy tiene que ver con sistemas de apoyos. Pero también quería agregarte que Sí. los sistemas de apoyos y los apoyos como tal son sumamente importantes para poder hablar realmente de autodeterminación, de autonomía, de vida independiente, que es al paradigma hacia donde deberíamos avanzar en el trabajo en discapacidad, ¿no? En el acompañar o en generar andamiajes para que las personas con discapacidad puedan elegir la vida que desean llevar adelante. Claramente. Esos sistemas de apoyo son sumamente importantes porque no se trata de tener autonomía o una vida independiente solo, aislado, sino que se trata de poder tener autodeterminación, de poder elegir cómo uno quiere vivir, pero con todos los apoyos que sean necesarios. Ujú. ¿Sí? Tal cual. Bien, bueno, Lu, te traigo una noticia que A ver. quisiera que arranquemos viendo un videíto, por ahí sin sonido, como para que yo les pueda ir comentando. Ahí va el video en un ratito, pero les voy contando de qué se trata. Se trata de una empresa líder en neurotecnología que acaba de recibir la aprobación, porque esto ya estaba en desarrollo, o sea, la noticia en sí no es que exista esta tecnología, sino que ya se dio la aprobación para que sea utilizada, o sea, ya están en la fase final de todo lo que es las pruebas para digamos. claro, Sí. para que la tecnología se utilice y sea comercializada, ¿no? Este es un dispositivo que se llama diadema, es un tipo de diadema no invasivo que se coloca en el cerebro de la persona, algo muy similar como un stent, ¿no? Es como si fuera un stent, ¿viste? Estos que se colocan a través de las arterias por cuando hay temas del corazón, Sí. bueno, algo similar, pero permite que de esta manera coloca ahí un dispositivo, digamos, que permite que las personas con movilidad reducida puedan desde su
intención, o sea, desde su cabeza, controlar el movimiento de sus sillas de ruedas, controlar el teléfono, por ejemplo, controlar la computadora, controlar si quieren mandarle un mensaje de texto a alguien, si quieren, no sé, dibujar en la compu, si quieren prender el tele, incluso si tienen la posibilidad de vivir en casas adaptadas y atravesadas por la tecnología, también puede prender la luz y demás. O sea, todo lo que sea con intención, ya, digamos, la persona que tiene movilidad reducida y por ahí no lo puede realizar con sus manos, puede hacerlo con la intención desde su mente, digamos, ¿no? Ahí estamos viendo en el video cómo es que se coloca esta especie de stent, digamos, en el cerebro. Me llama la atención que no es invasivo, o sea, es exterior. Está buenísimo eso. Claro, es mínimamente invasivo porque sí, el stent va por el cerebro, ¿no? Claro, pero no se trata, o lo que se evita acá, a diferencia de otros dispositivos que ya existían y que ya habían sido aprobados, es la cirugía abierta. O sea, no hace falta abrir el cerebro, sino que se coloca a través de una especie de stent, ¿no? Bueno, esta empresa que recibió esa aprobación se llama Synchron, es el principal competidor de Neuralink, que es la empresa de Elon Musk, Neuralink. Y bueno, Synchron es la que ha logrado superar estas pruebas clínicas en humanos con estos dispositivos que se llaman Stent Road, que por la similitud con los stent. Y bueno, decíamos que a diferencia de otros que van como con apertura, digamos, de cirugía, estos van por vasos sanguíneos. Entonces esa es la gran novedad y por eso es no invasivo o mínimamente invasivo, digamos. Bueno, imagínate esto, ¿no? O sea, la persona, hablando, ¿no, de vida independiente, de autonomía. De apoyo, ¿no? Sí, sí. O sea, pensar que una persona ya mandándole la orden a este chip, o sea, ya puede realizar actividades. Claro. No, la verdad que es abuso como avanza la tecnología. La verdad que quedo impresionado. Imagínate una situación de la vida cotidiana, una persona que no puede mover sus manos, no puede mover sus brazos y dice, bueno, quiero leer, y con la intención de hacerlo ya controla un dispositivo que vía Wi-Fi controla su computadora y puede tener acceso a lo que desea buscar, leer, investigar. Así también con el manejo de su silla de rueda o de todos los dispositivos que tenga conectados a través de ese Synchron, incluso esta tecnología. Incluso hay hoy en día tecnología también en cuanto a la accesibilidad del celular, más que todo en iOS, una accesibilidad que te permite también con la mirada poder escribir con el celular. Yo lo probé hace poquito, no funciona tan bien en mí porque yo tengo disminución visual, volvemos a comentar a la gente, entonces bueno, como que fallaba un poco, digamos, en mandarle con mi ojo la señal a la aplicación, pero en sí lo he visto con otras personas, lo he probado con amigos y la verdad que funciona de maravilla. Sí, nosotros también lo estuvimos probando en Farfalina y está muy bueno. Que estamos contando sería como un paso más allá, ¿no? Y controlar directamente dispositivos importantes para la vida diaria. Y la otra buena noticia es que investigadores cordobeses están desarrollando mediante algoritmos de Machine Learning un software para que estas interfaces entiendan mejor el español y los lunfardos de nuestro idioma, para que cuando esta tecnología que hablábamos de la empresa Synchron llegue a Argentina, sea mucho más barato utilizarla acá, porque obviamente esto también está atravesado por el idioma, ¿no? Sí. Y ellos obviamente lo desarrollaron en inglés. Así que bueno, ahí va la buena noticia de la semana. Excelente, realmente cómo noticia. Avanza todo, ¿no? Impresionante. Sí. La verdad que una muy buena noticia. Bueno, Lu, ¿te parece que pasemos ahí? Presentamos al invitado del día. ¿Qué te parece? Dale, hagamos un poquito de intriga y describirlo un poco, al final decimos el nombre. Bueno, el invitado del día, como te había adelantado, tiene su propio documental en Netflix. Él es emprendedor. Estuvo hace, múltiples entrevistas, pero no hace mucho estuvo con Pergolini. Él hoy en día tiene su propia fundación y fábrica de bicicletas adaptadas. Y bueno, yo creo que ya con todos estos datos, porque el hombre y el señor es recontra conocido. Pero te agrego algo, agrego un detalle que no es menor. El documental que yo lo vi, que está en Netflix, fue dirigido por nada más ni nada menos que Campanella. O sea,
un genio total. Está muy bueno, no les voy a spoilear, pero realmente Bien. impresionante, te inspira Ujú. increíblemente. Y bueno, ahí se muestra la odisea de nuestro invitado de escalar el Himalaya en su bicicleta adaptada. Impresionante, todo lo que Impresionante. cuenta, todo lo que logra. Ujú. Y bueno. Y también conocer su visión de emprendedor hoy en día, ¿no? Yo tuve la oportunidad de visitar su fábrica hace poquito y muy buenas instalaciones. Y todo laburando. Bueno, ¿querés presentarlo vos? Se trata de Jean Maggi, acá con nosotros. ¿Cómo estás, Jean? Hola, ¿cómo les va? Un gusto. Hola, Gracias por la Jan. invitación. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar hoy acá en esta entrevista. Bueno, ¿Cómo va? bien, todo bien. Acá con muchas cosas porque pronto la fundación cumple 10 años y bueno, también mi retiro como presidente de la fundación para darle paso a gente más joven, con más energía. Así que nada, con todos esos preparativos acabamos de largar también una campaña publicitaria con una agencia de publicidad de Buenos Aires referida a lo que es el obstáculo de las rampas, que una lucha eterna no solo en la Argentina sino en el resto del mundo, así que bueno, contentos porque siempre estamos como haciendo más movimiento, como digo yo, ¿no? Ujú. Contanos qué están planeando para los 10 años de la fundación. Si se puede anticipar algo. Sí, vamos a... Pero como siempre, intentamos entregar la mayor cantidad de bicicletas posible. Nos hemos puesto un objetivo de 100 bicicletas. Que deben ser en el Palacio Ferreira. Viene Gustavo Sarvino, que es amigo mío y aparte es padrino de la fundación, uno de los dos padrinos de la fundación. Gustavo Sarvino es uno de los sobrevivientes de los Andes, que es la película que hace poco se estrenó en Netflix, que es La Sociedad de la Nieve. Aquellos, para los más jóvenes, los rugbyers que cayeron en la montaña y vivieron 72 días a 4.200 metros de altura, sin comida y sin nada, así que él viene a acompañarnos. Viene Pancho Ibáñez también, que también para los más jóvenes un periodista, locutor muy conocido. También es padrino de la fundación. Cuando digo son padrinos, no son solamente por el hecho de ser personas conocidas, sino que ellos tienen una participación activa en la fundación. Pancho viene todos los años a conducir el evento, y colabora activamente, y Gustavo también, cada vez que lo hemos solicitado, inclusive lo hemos llevado algún año hemos llevado 4 jóvenes a correr la maratón de Miami junto con una compañía de aviones, así que con Delta Airlines. Y bueno, contentos de poder hacer como un resumen y aprovechar un poco esta tecnología que hoy está vigente para ver si podemos repasar también un poco mi discapacidad de niño y los miedos que tenía en aquel momento para llegar a lo que hoy llegué, ¿no? Entonces, cómo por ahí, a través de ese recurso, podemos evitar por ahí que otros tengan que recorrer el camino que recorrí yo, que al principio fue de mucho dolor, no dolor físico, sino dolor de que la discapacidad me pesaba, y entonces, con el fin de poder educar, de tratar de generar modelos que eviten que otros se tropiece con la misma piedra, ¿no? Jan, te consulto en cuanto a tu infancia que mencionabas. En una entrevista escuché que decías que a los 37 años recién te cambió la cabeza. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar? Bueno, a los 37 años me infarté. Entonces yo digo que fue el infarto que me salvó la vida, porque fue
el infarto me hizo entender que tenía un cuerpo, que lo tenía que cuidar, que no era lo peor que me había pasado la polio, sino por ahí el no aceptar mi condición. Y bueno, haber tocado fondo, haber ido en una ambulancia 30 minutos con esta sensación de que te morís, creo que me hizo ver que tenía muchas cosas que hoy son las que me hacen felices, que me hacen feliz, que son la familia, los amigos, el trabajo, la fundación. Bueno, son cosas que no la fundación, pero el resto las tenía en aquella época y no les daba el valor que tenían. Y la reinvención mía vino de la mano del deporte, pero bueno, porque que justamente de lo que hablaba recién, ¿no? De tratar de que las personas con discapacidad no tengan que llegar a tocar ese fondo para poder reinventarse. Yo tuve la suerte de poder reinventarme de la mano del deporte, algo que me apasiona, y básicamente por haber descubierto este espíritu aventurero, yo digo que me convertí después de ese infarto en un soñador serial, ¿no? Y antes de este infarto que comentás, ¿tenías alguna relación con el deporte o fue algo que descubriste a partir de ese momento? No, nada, pesaba 19 kilos más que ahora. Bueno, también estaba esto, ¿no? Esta etiqueta que te pone en la sociedad, que te meten en una cajita y bueno, sos discapacitado y no tenés y hay ciertas cosas que no pueden suceder en tu vida según esos mandatos o esos estereotipos que genera la sociedad. Yo siempre digo, el profesor de gimnasia, en mi época, yo iba al Manuel Belgrano y me mandaba a un rincón solo a que no moleste, digamos, ¿no? O sea, la consigna de la clase para mí era no te vayas de la clase, no quédate ahí a un costado y mira como tus compañeros hacen una actividad física. Y fíjate vos como el tiempo demuestra que el único de mis compañeros, al menos de aula, que se destacó en el deporte con el tiempo fui yo. Mira. Que representé a Argentina en los Paralímpicos de esquí y nieve, que fui al Himalaya en bicicleta de manos, que crucé los Andes a caballo, que corrí un Ironman, que corrí maratones. Entonces, bueno, esa lucha es lo que, en definitiva, es lo que me hizo no tomar relación con el deporte, no fue una decisión mía, ¿no? Claro. ¿Y dirías que ahí, con esta experiencia que contás de tu transitar por la escuela y los profes de educación física, ahí falló la inclusión? Estamos hablando del siglo pasado, ¿no? Yo tengo 23 años. Y es como que era un poco, digamos, no se hablaba de inclusión, estabas excluido, ¿no? Pero, claro. Digamos, no solo, y en esto quiero ser como muy prolijo en no decirlo desde el lado del enojo, sino desde el lado de la misma culpa de la persona con discapacidad, ¿no? A veces queda muy cómodo esto de sentirte pobrecito, porque bueno, el pobrecito te hace que no hagas cola, el pobrecito hace que no pagues una entrada a veces, el pobrecito hace que tengas muchos beneficios, pero bueno, que son cosas que a la larga o a la corta te van a terminar dañando, porque no hay nada mejor que poder sentirse útil en la vida, ¿no? O de poder perseguir un sueño. Entonces creo que en aquella época un niño con discapacidad ni se pensaba en incluirlo, digamos, era una persona que estaba condenada a transitar eso, digamos, ¿no? Tenía que aceptar esa discapacidad y bueno, eso, en ese momento no estaba esta revolución que han tenido distintas minorías, la tuvo el género, la tuvo la sexualidad, la tuvo el racismo,
Yo creo que la discapacidad hoy está atravesando ese momento de querer buscar un lugar en la sociedad, ¿no? Y creo que lo está logrando, ¿no? Eran otras épocas. Exacto. Ya te consulto una de las aristas de la discapacidad, trasladándolo un poco, cambiando un poco de tema en cuanto a la inclusión laboral. Vos que sos también un referente, que trabajás en la inclusión laboral, ¿cómo ves hoy en día ese tema de la inclusión laboral? ¿Las empresas considerás que se están abriendo puertas para incorporar personas con discapacidad en sus equipos? No. Definitivamente no. Bien. No, creo que yo podría decir que es indiscutible que la voluntad del gobernador es apoyar la discapacidad, ¿no? Lo demuestran números. Sin embargo, creo que está mal asesorado en cuanto a lo que a la discapacidad se refiere, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Si vos incluís en un PPP o en un más 26 que el porcentaje tiene que ser el 5% de las personas con discapacidad, yo, empresario, que lo he sido, me vienen 10 personas, 100 personas a una entrevista laboral, 95 no tienen discapacidad, 5% tienen discapacidad. Obviamente que voy a elegir a una persona sin discapacidad, porque la problemática es muy inferior para el empresario y el porcentaje a niveles estadísticos me va a dar, en ese 95% de personas va a haber personas más capaces y en un 5%. Entonces tenés que sacar el programa laboral exclusivamente para personas con discapacidad, a generar un programa que se llame PPP, más 26 o más no sé lo que quieran, y generar una sinergia entre empresa y fundaciones, o entre empresa y Estado, para poder generar políticas donde al empresario le convenga para una persona con discapacidad. Yo lo escuchaba a Lorenzetti, el ministro de la Corte, en una conferencia, y él decía que la sociedad está preparada para que el gobierno gobierne colectivamente, y nos hemos convertido en una sociedad individualista, ¿no? Entonces que hay que transformar y aprender, los gobernantes van a tener que aprender a este cambio, ¿no? Que ya no es gobernar para un colectivo, sino es gobernar para una sociedad individualista. En la parte laboral pienso que sucede lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que todos tenemos que aprender a cómo se incorpora una persona con discapacidad a la empresa, porque esa persona con discapacidad lleva el título de persona con discapacidad, pero esa persona tiene hoy la capacidad suficiente para, por ejemplo, desde un joystick, fabricar una parte de un auto. Entonces, sin embargo, la etiqueta de la discapacidad o la falta de colectivos para que las personas se puedan dirigir a su trabajo, o la accesibilidad, o la falta de rampas, o los miedos, o las veredas rotas, o los miedos también de las empresas. Los miedos, o decir, a ver, tengo que tomar una persona, que tengo que modificar todo el baño para tomar una persona. Entonces ahí es donde el Estado tiene que decir, bueno, a ver, empezar a regular que las empresas tienen que tener baños adaptados, por si hay millones de cosas para hacer que no vamos a tener tiempo de discutirlas todas. Esto se hace con mesas de trabajo, con un grupo de personas de distintos sectores, de la parte empresarial, de la parte laboral, de la parte gubernamental, de las fundaciones, que sabemos, como pueden ser ustedes, como puede ser Farfalí, como puede ser la nuestra, como puede ser, cantidad de empresas que se dedican al trabajo. Y salir de esto, de fabricar el alfajorcito de maicena todo mal armado,
Totalmente. Porque tenemos, hay demasiadas capacidades, y yo siempre digo, hay demasiadas capacidades dentro de la discapacidad. Y yo siempre digo en el primer mundo, en el currículum, nunca debería, digamos, hay en situaciones donde ni siquiera tenés que aclarar que tenés una discapacidad. O sea, vos te presentás un trabajo en silla de ruedas y nadie se pregunta nada. Y nadie se pregunta, y nadie se pone a pensar si el lugar está accesible para cuando venga una persona con discapacidad, porque lo está. Bueno, eso son políticas. Vuelvo a repetir, no creo, o mejor dicho, creo que la voluntad del gobernador es indiscutible. Creo que le falta políticas o acordes a la problemática. Es claramente aquellos que han pasado por el lugar que corresponde no lo han sabido resolver, ¿cierto? Si no, yo doy un ejemplo que es irrefutable. Yo he dado en estos 10 años aproximadamente 10 charlas por año, aproximadamente 600 personas cada charla, algunas de 1000, otras de personas, otras de 100, pero digamos, hagamos un número de que hablaban de 60.000 personas, no he logrado incorporar una persona en una empresa. Una, Y también... Si he logrado llevar al frente una fábrica donde somos el ejemplo de la anti-inclusión, porque no incluimos ninguna persona que no tenga discapacidad, todos los que trabajan tienen una discapacidad, y han fabricado casi las 1.500 bicicletas, que son las que hemos entregado. A mí me sorprendió, Joan, cuando fui a visitarte en tu fábrica, la rapidez con la que se arma, está todo automatizado, la rapidez con la que arma una bicicleta. Sí, por eso, entonces, la capacidad está. Totalmente. El trabajo existe. Lo que falta es decir, bueno, tomemos una política, vamos a ver con qué se sale la nación ahora, que dicen que van a cambiar la ley de discapacidad, anunciaron ayer. Pero mientras no abran digamos, también se toma la discapacidad como que la discapacidad está como que está separada de la sociedad, ¿no? Como que es esto de vos me decías, la inclusión. ¿Incluir qué? Claro, porque incluir en una torta, incluyo 2 huevos en un kilo de harina y hago una masa y después la torta, eso, le meto chocolate y hago la torta. Eso es incluir. En cuestiones de personas con discapacidad no hay inclusión, somos todas parte de la misma. Y deberíamos... tenemos que ver cómo convivimos y claro, cuál es la parte. Deberíamos hablar de convivencia, pero estamos muy lejos, ¿no? Es algo que no sucede en realidad. Bueno, pero también, y la discapacidad... También cuando Edison inventó la lamparita, estaba lejos de pensar de que se iban a acabar las velas. Sí. O el ejemplo que vemos. Yo creo que lo que no podemos hacer es bajar los brazos o la resignación, ¿no? Creo que resignarse es lo peor que le puede suceder a un ser humano. Te puedes acostar con una batalla perdida, pero no quiere decir que el otro día no la vayas a ganar, ¿no? Tengo otra pregunta. Tu fundación, bueno, tiene mucho que ver con vos, con tu viaje por la vida, tu transitar. A partir del 28 de abril ¿No? Pero tiene tu nombre, ¿no? Y tiene mucho que ver con tu... Bueno, vamos. Sí, tiene, digamos, estos 10 años sí. El que me va a suceder va a ser Javier Gómez, que es un chico con discapacidad, tiene una historia tremenda, de interesante, es mucho, yo digo que es mucho más loable que la mía. Yo tuve en mi vida recursos, tuve la suerte de nacer en una familia acomodada, entonces he tenido recursos para desarrollarme, pero la historia de Javier realmente es muy fuerte. La pueden ver en el segundo documental que hizo Campanella, que se llama Super Adaptados, Socios del Mismo Sueño. Ahí se cuenta la historia de Javier y de otros chicos. También
de la fábrica. Este documental ganó un Emmy en la categoría Interés Humano en Estados Unidos, y la fundación a partir del 28 de abril se va a llamar Superadaptados. Y Xavi va a ser el presidente y Jessica va a ser la secretaria de la fundación. ¿Y por qué este cambio de nombre, si se puede saber? Porque trasciende en el tiempo. Ajá. Creo que en estos puestos que uno atraviesa, uno viene para transformar y no para y no en beneficio propio. Creo que uno debe estar un tiempo acotado, porque es la forma de ser eficiente, y bueno, y el tiempo, tenemos infinidad de casos en la política donde se atornilla en un sillón, y nada, creí que si yo me daba paso a otros, a gente más joven, gente con otras ideas, y no una sociedad distinta a la que yo viví también, ¿no? Porque entonces creo que esa transformación la puede seguir perfectamente Javier, y Javier dará paso a otros, y si quedaba mi nombre es como que iba a seguir como dependiente de esto que decís vos, de mi persona. Y la verdad que lo mejor que me puede pasar a mí es, de acá a 20 años o el tiempo que me dé la vida, poder mirar y que la fundación siga creciendo, ¿no? Esto no es una cuestión de llevarme el logro o el ego de que mi nombre sea el triunfador, ¿no? Uh-huh. Soy competitivo, me gusta ganar, pero tampoco estoy atrás de ese tipo de cosas, como si lleva el nombre mío o no lleva el nombre mío. Ajá. Uh-huh. Y ahora entonces que dejás, digamos, ese espacio, ¿qué se viene? Si se puede saber, ¿qué proyectos se vienen? ¿Tenés pensado otra cosa o vas a seguir desde otro lugar con la fundación? No, obviamente que los voy a seguir acompañando. El primer año la fundación tenemos la suerte de que en estos 10 años es una fundación que está sólida, que tiene recursos. Entonces, este primer año me voy a quedar como tesorero de la fundación para ir dando paso a los que vengan a manejar las finanzas de la fundación. Yo desde lo personal sigo con el sueño de poder ir al espacio, sigo con mis desafíos. Ahora en julio voy a hacer el Camino de Santiago, y bueno, mientras el cuerpo aguante, así sea un poco más lento, con un poco más de canas, seguiré con esto que me apasiona, que es estar explorando el planeta, ¿no? Uh-huh. Y por último, contanos sobre esta super silla de ruedas que hicieron, que puede pasar arriba de autos que estén obstruyendo las rampas. Sí, fue un poco poner en la agenda esto de que la gente cree que un minuto ya lo saco, es como que la persona con discapacidad tiene que acostumbrarse a que el minuto, los 5 minutos o lo que sea de otra persona, para nosotros se tiene que transformar en paciencia. Entonces fue como poner absurdo cómo deberían ser las sillas para que todos tengamos la igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, bueno, vos estás por la rampa, yo te paso por arriba, Claro. o tengo el poder de una silla que no hace que yo doy el ejemplo de cuántas veces estamos en un semáforo y alguien se queda mirando el celular y no pasan ni 2 segundos que ya el de atrás le toca un bocinazo, ¿no? Uh-huh. La intolerancia. Entonces, estamos hablando de segundos, y por ahí te pasa con personas que vienen y te dejan el auto 1 minuto, 5 minutos, 1 hora en una rampa, y a veces se enojan porque le decís que la corra. Bueno,
también tenemos la suerte de tener rampas, ¿no? Que es otra discusión. Ujú. Pero bueno, estuvo muy bueno, digo, porque fue algo muy visual, lograron notas, bueno, en Clarín, en otros medios. Sí, salió en todos los medios, ahora Sí. estaban justamente Javi, el que va a ser presidente, está en Buenos Aires, porque estaban haciendo una nota en Telefe con la silla, que ahora está allá, pero lo vamos a traer. La silla no es funcional, no anda, no. Pero es más como una pieza para visibilizar. Ujú. O sea que no la vamos a ver en acción pisando autos. Queríamos verla. Claro. Sí, no intentaría. Pero sí la vamos a ver en el Palacio Ferreira el día, o ahí en la vereda, por ahí, el día del evento de la Fundación, que es el 28 de abril, y que obviamente los esperamos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, buenísimo, muchísimas gracias. Gracias por estar en esta entrevista, por tu perspectiva. Realmente sos una persona admirable, un recorrido increíble. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Jan. Muchas gracias por tu Nos tiempo. estamos viendo y bueno, siempre disponible. Te esperamos en algún momento acá para que nos acompañes. Claro. Sí, hoy la verdad que no, me hubiese encantado, pero bueno, a veces el tiempo se adueña de mi persona. No pasa nada, No pasa entendemos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Un Jan. abrazo Un grande. abrazo. Chao. Chao, chao. Bueno, Vir, la verdad. Hermosa la entrevista, No. me quedé con un montón de cosas para preguntar, pero bueno, el tiempo es tirano. ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Bien? ¿No? Y estamos bien, bien. Acá me dicen que bien. Bueno. Así que vamos. Bueno, me quedé pensando un montón de cosas, ¿no? Qué recorrido increíble que tiene Jean. Ujú. Su opinión en cuanto a la inclusión laboral, la verdad que... Y está bueno esto que me remarca él, el tema de inclusión. ¿Por qué incluir? O sea, ¿quiénes somos nosotros para decir hay que incluir? Ujú. No debería, porque en un mundo ideal, me parece, existir este término siquiera, sino como decís vos, se trata de convivencia. Deberíamos hablar de convivencia, sí. Y bueno, y esto otro, ¿no? Que la discapacidad se da en el encuentro entre la persona con ciertas características y un entorno que no le brinda la accesibilidad o los apoyos que necesita. Esa es la discapacidad de verdad, porque y esa es la mirada social sobre la discapacidad, porque en realidad si tuviéramos todos los entornos adaptados no tendríamos, como él contaba, que tal vez sucede en otros países, que preguntarnos si podemos o no contratar a una persona con ciertas limitaciones o ciertas características. Pero bueno, sucede, es una realidad. Yo también me quedé pensando en esto de uno podría pensar en hablar, ¿no? Con las empresas o con los empresarios y aportarles también o hacerles pensar, invitarlos a pensar en qué gana la empresa, ¿no? Incluyendo una persona con discapacidad, porque además del talento, que es algo que sí, sin duda, también, ¿qué más gana? ¿Vos qué le dirías al empresario, por ejemplo? Y yo creo que una persona con discapacidad, además de generarle ese valor agregado a la empresa, yo creo que, a ver, una persona con discapacidad se adapta a, ya que tuvo tantas barreras y tantas dificultades que ha pasado en su vida, depende de la persona, otros en mayor medida, otros en menor medida. Yo creo que esa persona con discapacidad se aferra al puesto porque sabe que no tiene muchas oportunidades, entonces va a hacer todo. No te digo que se va a poner la camiseta de la empresa, o capaz sí, pero va a hacer todo lo necesario para poder cumplir con las responsabilidades. Se va a adaptar a los cambios porque ya en su vida se ha adaptado a cambios. Entonces, por ese lado me parece que te genera un potencial enorme, más allá del beneficio impositivo, más allá de la responsabilidad social empresarial, sino que yo voy más por ese lado, me parece. Y sí, o sea que vos decís una persona que va a ser muy leal, digamos, totalmente, al puesto y a la empresa. Y a la empresa. Ajá. Sí, sí, tal cual. Yo creo que además aporta a la cultura organizacional. Totalmente. ¿No? La diversidad siempre suma. Aporta perspectiva, creo, a los demás colaboradores o compañeros de esa persona. ¿Perspectiva en qué sentido? Ayúdame ahí, a ver, ¿qué perspectiva aportas vos, por ejemplo, Lu, que sos una persona con disminución visual, a Farfalina, por ejemplo? Perspectiva... Y no seas humilde. No, a ver, yo creo que
en cuanto a mi opinión, en cuanto a la inclusión laboral, y me pasa a mí en el puesto, en el día a día, que yo agradezco mucho tener un puesto de decisión en el que puedo tomar decisiones dentro de un puesto laboral. No es que estoy digamos adelante, que ahí es donde también se presta siempre la discusión. A ver, una empresa cuando pone a una persona a trabajar con discapacidad, lo pone adelante de portero, tipo, bueno, o sea, hasta dónde es discapacidad y hasta dónde es marketing, ¿no? Entonces, a mí me gusta esto de Farfalina, de poder tener y tomar decisiones en cuanto, digamos, a mi rol, más allá de mi discapacidad. No sé si me explico. ¿Tomar decisiones en qué sentido? Tomar decisiones en cuanto a que yo, por ejemplo, tengo como responsabilidad el proyecto justamente de inclusión laboral, y tengo esa comodidad de poder hablar con empresas, de poder hablar con gente que está encargada de diferentes programas de inclusión laboral. Me gusta, digamos, esa versatilidad. Tenés un rol de gestión. Exactamente. Sí, tal cual. Yo te podría sumar que la persona con discapacidad aporta a la empresa perspectiva también, en el sentido de, por ahí nos pasa a los seres humanos, ¿no? De estar, bueno, no sé, encontrándole como el problema a todo, o quejándonos, o qué sé yo, y por ahí te aporta perspectiva para decir, bueno, realmente a lo mejor yo, que no soy una persona con discapacidad, no tengo que lidiar con ciertas barreras del entorno, de la sociedad, de lo ideológico, en cuanto a mi condición. Y bueno, por ahí ver otra persona que le pone un montón de empuje, como le pones vos todos los días, o como le ponen muchísimas otras personas con discapacidad en sus entornos laborales, es un ejemplo, ¿no? Para tu compañero, tu colega, el que está al lado, el que te está acompañando, mirando, el que está siendo apoyado por vos. Totalmente. Y en el trabajo, a ver, o sea, yo no tendré ni por qué decirlo, pero yo soy lo más. O sea, es más, y a ver, lo tomamos hasta como, con humor con mis compañeros, con mis compañeras, del hecho de mi disminución visual, porque a ver, si tengo disminución visual no me voy a quedar llorando, digamos. Entonces, bueno, todo lo tomamos con humor, porque en el día a día comparto con muchos de mis compañeros. Entonces, situaciones que por ahí pasan de, no sé, de yo irme de un espacio a otro y, no sé, me equivoco de camino, o me quiero ir a un lado y voy para el otro. Entonces, bueno, nos vamos tomando las cosas con humor, porque yo creo que, a ver, en mi opinión, ese es mi punto de ver la vida. De decir, bueno, no me voy a quedar llorando tirado en una cama, sino que, bueno, ya está, busco las cosas con humor, busco dentro de mis límites, porque, a ver, es como que, como lo hablamos con Lucas también, Romero, la semana pasada, el invitado. A ver, yo sé y soy consciente de que no puedo hacer todo. Yo no culpo a la sociedad de que yo, por ejemplo, no puedo manejar un auto, porque no lo puedo hacer. Entonces, bueno, dentro de mis límites que yo sé que tengo, bueno, la bocha es buscarle la vuelta, digamos, ¿no? Y a mí también me gusta que en Farfalina siempre, cuando se me tiene que decir algo, se me diga, cuando se me tenga que marcar mis errores, me marque. En ese sentido es algo totalmente normal para mí. Que, a ver, es como te digo, no, me parece que no se tendría que ni hablar de esto, porque tendría que ser algo totalmente natural, pero bueno, eso pasa, como hablábamos, en un mundo ideal, queda mucho por hacer. Sí, tal cual. Y hablando de que hoy contábamos la tecnología de Synchron, ¿qué tecnología usas vos en la diaria? ¿Con qué te apoyas? Yo me utilizo muchos lectores de pantalla. El lector de pantalla del celular, el lector de pantalla de la computadora. Hoy en día hay un montón en cuanto a accesibilidad audiovisual, y eso está buenísimo. Yo, por ejemplo, charlaba, porque en mis épocas de estudiante, yo siempre le preguntaba a mis compañeras con disminución visual cómo hacían antes para estudiar cuando no había un lector de pantalla, y me decían que, por ejemplo, se grababan con un grabador que compraban. Alguien con visión les leía los libros y después escuchaban esa grabación. Y bueno, a mí también me pasaba. Yo, por ejemplo, aumentaba los textos hasta un cierto punto de que, no sé, tenía que estudiar 200 páginas, y aumentando los textos me súper cansaba. Entonces ahí, cuando mis compañeros de la facultad me dijeron, bueno, ¿por qué no instalas un lector de pantalla en la computadora? Y cuando lo instalé, la verdad que fue un golazo, y es lo que hoy en día uso también para mi día a día, para el trabajo, para todo. ¿Y sos proactivo buscando tecnología? Viste que además, sí, más allá de que vos ya la usás y ya tenés tu sistema de apoyos,
La tecnología siempre avanza, va cambiando, van surgiendo otras que complementan las que ya usás. Sí, yo siempre estoy buscando por ahí lo que tiene que ver con aplicaciones que se están utilizando en cuanto a la discapacidad visual. Hace poquito instalé una aplicación que se llama Lazarillo, por ejemplo, que es una aplicación mientras vos vas, por ejemplo, en el colectivo, en el auto, te va marcando puntualmente por dónde estás yendo y te dice, por ejemplo, a 100 metros a tu derecha tenés una farmacia. Buenísimo. Entonces eso es lo último que instale, pero sí, siempre estoy probando aplicaciones, siempre cada vez que salen actualizaciones en los celulares, que hoy en día los celulares están poniendo mucho énfasis en cuanto a la accesibilidad y eso está buenísimo. Siempre estoy probando todo lo que se viene. Uh-huh. ¿Y esa dónde la encontraste? Lazarillo lo encontré en App Store. Ajá. O también está en Play Store. Así que bueno, hay un montón de aplicaciones. Por ejemplo, también tengo uno que me lee, bueno, ya no se usa tanto ahora, pero que me lee los billetes y las monedas. Después tengo una aplicación que es una accesibilidad ya dentro, que le trae incorporada el celular, que cuando yo abro la cámara me dice a cuántos metros tengo una puerta, a cuántos metros tengo una persona, qué es lo que tengo al frente, me lee en vivo, si por ejemplo veo un cartel, qué es lo que dice ese cartel. Esa la tenés en el celu también. Esa la tengo también en el celular. Ajá. Y en cuanto a la computadora, utilizo el lector de pantalla, que es lo que uso hoy en día por ejemplo, para trabajar. El lector de pantalla que trae, no lo trae incorporado a la computadora, sino que es un software que instalas aparte. Ajá. Uh-huh. Bien. Pero bueno, hay un montón de tecnología. Yo por ahí siempre pienso eso, ¿cómo hacía la gente antes? ¿Cómo pensás que hacía la gente antes? Y tenían braille. Claro. Leían en sistema braille. Que hoy en día está como bastante en desuso, me parece, el sistema braille. Sí. Pero en cuanto a otras discapacidades, ¿no? Cuando no estaba la tecnología, siempre me pongo a pensar eso. ¿Cómo hacía la gente antes? Yo creo que era mucho más difícil. Y sí. En cuanto a términos de accesibilidad física y en cuanto a social, olvídate. Mucho más. Sí. Sí, la tecnología vino a ser apoyo de todos, ¿no? No solamente por limitaciones por ahí sensoriales, físicas o cognitivas, sino también, bueno, no sé, cómo hacía la gente para llegar a donde tenía que ir antes del GPS, Totalmente. por ejemplo. Sí. Es algo que yo no me lo respondo porque no llego ni a la esquina sin el GPS, así que Sí. realmente... Yo te pregunto a vos ahora, como vos me preguntaste a mí, ¿cómo es vos como empleadora tener en tu equipo personas con discapacidad? Vos que encima estás en el ámbito de la discapacidad, entonces sería algo totalmente normal, Sí. pero tenés tus prejuicios, o sea, ¿cómo es? También me interesa saber esa opinión. Sí. Es el momento picante. Me encanta. Después yo quiero tu opinión sobre mí en ese rol. Yo creo que en realidad no presto mucha atención, o sea, no, bueno, vos viste que cuando vos ingresaste yo en algún momento te dije, si hay algo que necesitas, decilo, después por ahí yo te voy a preguntar algunas cosas que por ahí me surgen dudas, no sé, una vez te pregunté algo repavo, pero que si a vos el celu te leía bien los emojis, porque por ahí yo contesto mucho con emojis, y era, bueno, realmente o sea, el corazón todo bien, pero por ahí la carita de no sé qué sé yo, si para vos está bien o mal que yo te mande eso. Entonces, bueno, esa, como esto, ¿no? Tomarlo con naturalidad, que lo hacemos todos, creo, en Farfá. Y como te digo, como preguntar humor, lo que no sabemos, reírnos de todos nosotros, reírnos con vos cuando te perdés. Y creo que gracias a eso también vos te has ido animando a pedir ayuda cuando la necesitaste, que por ahí al principio era algo que no hacías tanto. Claro, que yo momento creo que... picante de mi parte, ahora viene. Que por ahí era como, bueno, entiendo que tal vez tanteando el nuevo trabajo, queriendo no meter la pata como todo el mundo, cuando arranca en un lugar, era, bueno, por ahí no nos decías tanto, y yo soy como lo opuesto, yo cuando tomo a alguien, sobre todo en un puesto de gestión, lo dejo hacer, para no limitar a la persona, porque entiendo que si te contraté es porque tenés talento, porque quiero que aportes ese talento a la organización, y que si yo vengo y te digo cómo hacer las cosas, me estoy perdiendo de lo que vos venías a aportar, porque te estoy convirtiendo en alguien que hace lo que yo quiero, y esa no es la idea. Entonces lo mío es dejarte un poco solo al principio y después, pero mirándote, y eso lo hago con todo el mundo, ¿no? Y sobre todo puestos de gestión, y después voy como viendo cuál es tu forma o qué venís a aportar, y si hay cosas que hablar, las hablamos y las
y las acordamos y las encaminamos juntos. Y con vos hice también eso, y bueno, para mí fue así, como, bueno, fuiste uno más en realidad. Claro, sí, no, y fui aprendiendo a levantar la mano por ahí, de decir, che, a esto no lo puedo hacer o necesito ayuda en esto, porque capaz uno por decir sí, y me pasaba totalmente por miedo, por desconocimiento, pero bueno, ya después empecé a decir que no. No puedo. Claro, está bien. Pero sí. Yo creo que se trata mucho de eso, y es como te digo, a ver, y perdón por lo repetitivo, yo me tomo las cosas muy, muy con humor, porque si no, ¿qué hacemos? Tal cual. Sí, El humor todo lo sana, todo lo... Sí, y recordemos que, a ver, yo esto siempre lo cuento, que cuando yo tengo la entrevista en Farfalina, que dicho sea de paso, me parece que no sé si hoy o mañana cumplo 3 años en Farfa. Creo que hoy cumplo 3 años en Farfa. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí. Mi entrevista laboral, vos no sabías que yo tenía discapacidad. No. Y es más, dijimos mal tu nombre, entonces nunca te... Claro, fue algo muy gracioso, porque yo estaba, le contamos al público, yo estaba en la recepción esperando mi hora de entrevista. Sí. Y bueno, cuando ustedes salen me dicen Gonzalo, claro, y yo nunca me hice cargo. Claro, yo nunca me hice cargo, entonces... Y además no había otra persona en la recepción, era como, entonces vos quién sos. Entonces bueno, ahí cuando dije, les comenté que yo tenía disminución visual. Claro. Pero bueno, ya desde el principio, desde el primer día fue muy gracioso todo. Bueno, arréglatelas. Sí. Así nomás. Sí, pero bueno. Bueno, igual te quiero decir que estamos muy felices de tenerte en el equipo. Bueno, sos una persona que aporta muchísimo talento, muchísimo valor. Que además me encanta que te gustan los desafíos, y en Farfa nunca te aburrís. O sea, hoy una cosa, mañana otra, pasado otra, y es así. Lo que más me gusta. Sí, a las corridas y con mucha intensidad. Bueno, vos sos el que hizo las tacitas. Están muy lindas. Ahí tenemos la intensidad. Segundo programa ya tenemos taza, tenemos Acá se resuelve. ¿Cómo se llama este otro que trajiste? El tótem, no sé. Como el centro de mesa. ¿No? El centro de mesa, todo, ya tenemos todo. Así que bueno, Luz, ¿te parece que cerramos, entregamos? Nos están retando por acá. Hacemos de cuenta que nos están retando. Bueno, muy lindo el programa de hoy, me encantó la entrevista, una perspectiva fuerte, la de Jean, siempre bien plantado ahí con lo que tiene que decir. La tiene muy clara con su posición ante la discapacidad, lo social, políticas públicas. Creo que nos dejó con muchas puertitas abiertas para seguir charlando y pensando sobre estos temas, ¿no? Totalmente. Bueno, Vir, muchísimas gracias a Puentes de Streaming por el espacio, gracias Lucas, gracias a toda la producción, gracias David. Pero y ahora yo quiero decir, síganos en Puentes de Streaming, pongan seguir, pongan la campanita, todo eso hay que decir, pongan la campanita, así les suena cuando hay algo nuevo, y bueno, y conéctense y coméntenos y manden muchos corazoncitos a todos los programas, no solo nuestro. Bueno, Vir, muchísimas gracias y nos estamos viendo el próximo programa. Próximo jueves, 16 horas, acá.